Hola, ¿qué tal? En este video les voy a hablar del transformador. ¿Qué es el transformador? Bueno, es un aparato que sirve para transformar la tensión de una corriente eléctrica alterna sin modificar su potencia. Es decir, al decir transformar la tensión me estoy refiriendo ya sea a aumentarla o a reducirla. Básicamente el transformador está conformado por dos bobinas de material conductor. Aquí tenemos la siguiente imagen, la hice yo. No es una imagen que digas, wow, le hace competencia a Frida Kahlo, pero es para darnos una idea de cómo funciona. Entonces vemos aquí que tenemos este material conductor enrollado con un determinado número de vueltas, ¿sí? A ese se le conoce como devanado primario, ¿sí? Y aquí tenemos otro conductor que de igual manera está enrollado con un determinado número de vueltas. Como les dije, básicamente el transformador está constituido por dos bobinas de material conductor devanada, es decir, enrolladas sobre un núcleo cerrado de material ferromagnético, pero aisladas entre sí eléctricamente. Quiere decir que este enrollamiento está aislado eléctricamente de este otro enrollamiento, ¿sí? Lo cual significa que si nosotros ponemos un multímetro entre este enrollamiento y entre este enrollamiento no debe de darnos continuidad. ¿Por qué? Pues porque están aisladas. Entonces, ¿cómo funciona? Básicamente, en el devanado primario, es decir, en este conductor enrollado, vamos a aplicar un voltaje alterno, que es de la red eléctrica. Es decir, vamos a suponer que estas terminales del primario del transformador las vamos a conectar mediante un cable al toma corriente de su casa, que aquí en México aproximadamente da 127 voltios. Entonces, aquí en el primario vamos a aplicar 127 voltios aproximadamente. Dependiendo el tipo de transformador, es decir, dependiendo la relación de transformación, la relación de transformación nos dice cuántas veces el transformador se va a aumentar o reducir el voltaje. Entonces, vamos a suponer que yo quiero 12 voltios en la salida. Es decir, yo quiero reducir el voltaje de la red eléctrica, que son 127 voltios aproximadamente, reducirlo a 12 voltios. Entonces voy a aplicar el voltaje en el devanado primario, que es este que está aquí. Le voy a aplicar el voltaje de la red eléctrica, que es alterna, que aproximadamente son 127 voltios. Por lo tanto, ahorita les explico bien ese fenómeno. Va a surgir un fenómeno que va a ser que en el secundario, que es este otro arrollamiento de conductor, va a reducirse ese voltaje de 127 a 12 voltios, en este caso, ¿sí? Entonces, y esos 12 voltios lo podemos aplicar a una carga que, por ejemplo, podría ser un foco que necesite 12 voltios. Y vamos a hacerlo funcionar. Entonces, en resumen, vamos a aplicar un voltaje aquí, se lo conoce como voltaje primario VP, y vamos a obtener un voltaje en el secundario ya reducido, ¿sí? Entonces, al decir NP me estoy refiriendo número de vueltas del primario, porque pues tiene un determinado número de vueltas, que eso nos va a decir eh, cuánto se va a reducir o aumentar, pero luego veremos eso. Y NS se refiere al número de vueltas del secundario. Como les dije, la única conexión entre las dos bobinas, esta bobina y esta otra bobina, la constituye el flujo magnético común que se establece en el núcleo. Es decir, va a suceder un fenómeno que se conoce como inducción electromagnética. Ahorita les voy a explicar a qué se refiere eso, pero en resumen, cuando nosotros apliquemos un voltaje aquí en el primario, va a suceder un fenómeno que va a hacer que por este transformador haya un flujo magnético. Y este flujo magnético que se va a generar va a hacer que aquí en el secundario haya voltaje también. Pero como les dije, ahorita les explico. Entonces, el primario recibe el alto voltaje y el secundario entrega el voltaje de salida ya reducido para el circuito de carga. Esto también es reversible, puede hacerlo al revés. Podemos aplicar, por ejemplo, un voltaje menor y obtener un voltaje mayor.
pero luego les hablaré más a detalle sobre eso. Entonces, algunos datos que tenemos que saber del transformador es que solo funciona en corriente alterna, no en continua, ¿sí? No hay transformadores de corriente continua, solo de alterna. Otro dato es que no hay contacto eléctrico entre el primario y el secundario. No están conectadas eléctricamente este enrollamiento con este otro enrollamiento. Y el transformador se basa en el fenómeno de la inducción electromagnética del cual les voy a hablar ahorita. Dice aquí que el transformador permite aumentar o disminuir el voltaje y la intensidad de una corriente alterna manteniendo constante la potencia. Quiere decir que la potencia que hay en la entrada del transformador va a ser la misma que hay en la salida. Como les digo, eso les hablaré más a detalle ahorita. Entonces, ¿para qué sirven los transformadores? Como les había hablado en videos anteriores, la mejor manera de transportar la corriente eléctrica es en alta tensión. Es decir, las compañías de electricidad, como aquí en México, que es la Comisión Federal de Electricidad, pues necesita transformar la corriente eléctrica a alta tensión. Y después de eso la va a disminuir a un voltaje. Bueno, aquí, por ejemplo, en México, aproximadamente 120 y tantos voltios. Entonces quiere decir que va a aumentar el voltaje y posteriormente lo va a disminuir a un voltaje determinado, que en algunos lugares es 220 o 130 voltios, en las viviendas lo va a disminuir. ¿Sí? Entonces, aquí, aunque el transformador aumente la tensión de un lado a otro, del primario al secundario, o la reduzca, la potencia, que es el producto de voltaje por intensidad, permanece constante. Es decir, no se va a alterar la potencia en un transformador ideal. La potencia de entrada va a ser igual a la potencia de salida. Ahora, ¿en qué se basa este funcionamiento del transformador? Oersted descubrió que por un cable o bobina de espiras por el que circula una corriente eléctrica se crea a su alrededor un campo magnético. Este campo se expresa mediante el flujo magnético. Quiere decir que aquí tenemos un cable, este que está en rojo es un cable. Si circula una corriente por este cable conductor, se va a generar un campo magnético. ¿Sí? Pero Faraday descubrió lo contrario. Si movemos un conductor eléctrico dentro de un campo magnético, es decir, por ejemplo, un imán que está conformado por un polo norte y un polo sur, se va a generar una tensión entre los extremos de ese cable. Es decir, si este cable aquí en este imán, pues hay un campo magnético, ¿sí? Si movemos este cable dentro de ese campo magnético, se va a generar una tensión entre los extremos del cable. Y si nosotros aplicamos una carga en los extremos del cable, va a aparecer una corriente debido a la tensión en los extremos. Es decir, que si conectamos aquí entre estas terminales alguna carga, por ejemplo, ¿qué podría ser una lámpara? Pues va a circular una corriente. Forma más simple un transformador. Como les dije, está formado por dos bobinas de conductores con espiras enrolladas, es decir, devanado. Aquí podemos ver, este conductor está enrollado, devanado, sobre un núcleo cerrado de hierro dulce, núcleo magnético. Este conjunto de vueltas se denomina bobina o devanado. De que estas vueltas se denomina usualmente como devanado. En este caso es devanado primario. El devanado primario es el que recibe el voltaje de entrada, el devanado secundario es el que entrega el voltaje transformado o de salida. Ahora, ¿qué es el fenómeno de la inducción electromagnética? Los transformadores se basan en este fenómeno. Es decir, la inducción electromagnética se refiere a generar corriente eléctrica por medio de un campo magnético. Es decir, esta bobina primaria lo que va a hacer es que va a recibir una tensión. Entonces, al recibir una tensión se va a crear una fuerza electromotriz. ¿Sí? Se va a crear una fuerza electromotriz en las espiras. Entonces, esta fuerza electromotriz va a provocar que por estas espiras circule una corriente eléctrica. Entonces, esa corriente eléctrica que circula
lo que va a hacer es que va a inducir, es decir, va a crear un flujo magnético. Como vimos en la primera imagen, vimos un flujo magnético. Me voy a la primera imagen. Aquí podemos ver, se crea un flujo magnético. Entonces, en el núcleo magnético del transformador, ¿sí? Como ¿cómo se dice? Devanado secundario está enrollado sobre el mismo núcleo que el primario, están enrollados en el mismo núcleo. ¿Qué va a suceder? Este flujo magnético que se genera va a circular a través del núcleo hasta llegar a las espiras del devanado secundario. Entonces, ese flujo magnético que se generó, pues como les dije, va a atravesar las espiras del secundario y va a generar en el secundario una fuerza electromotriz en, en, y vamos a obtener un voltaje transformado en el secundario. Es decir, en resumen, en el primario vamos a aplicar un voltaje, lo que va a hacer es que se va a generar un flujo magnético y este flujo magnético va a inducir una fuerza electromotriz en el secundario. Es decir, el flujo magnético va a circular a través del núcleo hasta llegar a las espiras del secundario y va a generar una fuerza electromotriz. Y entonces vamos a obtener un voltaje transformado y lo que podemos hacer es en las terminales del secundario conectar una carga, por ejemplo, un foco. ¿Sí? No sé si me di a entender, pero aquí podemos ver que en el primario, al momento de aplicar un voltaje, pues se crea una corriente y esa corriente lo que va a hacer es que va a circular esa corriente por las espiras y esa corriente va a inducir un flujo magnético. Esto es por el fenómeno de lo que les hablé ahorita, de que la electricidad y el magnetismo están relacionadas.